Un centro educativo no es una organización benéfica. ¿Con qué autoridad le proporcionaste sustento? Chilló la directora al percatarse del recipiente de comida en el banco. El conserje bajó la mirada, sujetando el recipiente de comida intacto mientras el personal de seguridad lo retiraba del recinto escolar. Los alumnos observaban desconcertados, percibiendo meramente un banco vacío esa tarde. 3 días después, la zona de aparcamiento rebosaba de infantes de marina ataviados con sus uniformes. ¿Por quién habían venido? ¿Y qué motivo tendría un pelotón entero para ofrecer un saludo a un conserje despedido? Guillermo Herrero, de 67 años de edad, era un exmilitar que había cumplido funciones de logística mientras estuvo destinado en Irak. Tras su licenciamiento con honores, residía solo y trabajaba como conserje en el Colegio de Primaria Sagrado Corazón, situado en una zona residencial de la provincia de Alicante. Su compacta vivienda, adornada con modestos recuerdos militares y fotografías ajadas por el tiempo, se encontraba a escasas 3 manzanas del centro educativo, lo suficientemente cerca como para que pudiera desplazarse a pie cada mañana, independientemente de las condiciones meteorológicas. Los alumnos profesaban un gran afecto a Guillermo. Con frecuencia relataba historias de su periodo en las Fuerzas Armadas y siempre llevaba dulces en el bolsillo para obsequiar discretamente a los pequeños que parecían desconsolados. Su carrito de limpieza se ganó el apodo de «el carrito del tesoro», pues contaba con un compartimento oculto que contenía caramelos de menta y de tofe para los alumnos de infantil con lágrimas en los ojos o los de cuarto curso que lidiaban con las matemáticas. Don Guillermo se asegura de que el suelo reluzca, pero ilumina aún más los semblantes tristes, había escrito un alumno de segundo en una tarea escolar sobre los auxiliares de la comunidad. Un día a principios de septiembre, Guillermo observó a Jaime, un joven de 10 años, sentado solo después del periodo de almuerzo. El pequeño carecía de fiambrera y consumía únicamente agua, con los hombros encorvados hacia adelante y la mirada fija en el suelo mientras otros niños jugaban cerca con el estómago satisfecho y una vitalidad ilimitada. Cuando Guillermo inquirió suavemente, Jaime bajó la vista y musitó: «Mi madre estaba ocupada hoy. Seguramente se olvidó de preparar algo». Guillermo identificó la expresión, orgullo disimulando el hambre. La había encontrado anteriormente, en lugares distantes de este tranquilo entorno escolar. Sin decir más, asintió con la cabeza y reanudó su barrido, aunque sus pensamientos ya estaban ideando una estrategia. Al día siguiente, Guillermo preparó sustento adicional. Nada elaborado, simplemente un sándwich de pavó con queso, una manzana y un pequeño envase de leche. Durante la hora del almuerzo, colocó despreocupadamente la mitad de su propia comida en el banco de piedra cerca de los cubos de basura donde el niño solía sentarse. A partir de ese día, depositar una bolsa de papel para el almuerzo se convirtió en una costumbre diaria. En cada ocasión, Guillermo la posicionaba discretamente sin decir palabra, cuidando de desaparecer antes de que Jaime apareciera. El niño no hizo ningún comentario al respecto, pero sus ojos cada vez más brillantes y su vigor incrementado transmitían todo lo que Guillermo necesitaba comprender. Durante un periodo de 3 semanas, este acuerdo tácito persistió sin ningún problema. Guillermo empezó a preparar comidas especiales, incorporando breves mensajes con anécdotas divertidas o detalles cautivadores sobre lugares que había conocido durante su servicio militar. «¿Sabías que en el desierto, la arena es capaz de cantar?», decía un mensaje. Cuando las partículas se frotan entre sí de la manera correcta, crean una melodía que solo aquellos que prestan mucha atención pueden discernir. Sin embargo, un viernes a finales de septiembre, ocurrió la desgracia. La directora Latorre, reconocida por sus estrictas regulaciones y su eficiencia de portapapeles en ristre, emergió de su despacho precisamente cuando Jaime estaba abriendo la fiambrera. Avanzó tempestuosamente, su rostro enrojeciendo bajo su impecablemente peinado bob rubio. «¿Quién te ha proporcionado esto? ¿Quién autorizó la distribución de comida a los alumnos?». Su voz resonó por toda la zona de recreo, atrayendo las miradas de los educadores que supervisaban el patio. El recinto escolar quedó en silencio. Los niños detuvieron sus juegos bruscamente, redirigiendo su atención a la situación que se desarrollaba. Guillermo, que había estado desechando basura de un cubo cercano, se adelantó, con voz suave. Yo simplemente no deseaba que el niño siguiera hambriento. Un centro educativo no es una organización benéfica. ¿Quién te autorizó a proporcionarle comida?», gritó ella. «Esto contraviene las normativas sanitarias y las directrices escolares». «¿Y si sufriera alergias?».
¿Y si sus padres iniciaran acciones legales? El conserje inclinó la cabeza, sosteniendo el recipiente de comida sin abrir mientras dos agentes de seguridad se acercaban, habiendo sido alertados por la rápida llamada telefónica de un profesor. Los alumnos observaron en atónita quietud cómo el bondadoso hombre que había reparado sus papeles, desatascado inodoros y localizado juguetes perdidos era conducido fuera del recinto escolar. Pero solo estaba siendo amable, intervino una vocecilla, rápidamente acallada por la mirada de advertencia de un instructor. Esa misma tarde, a Guillermo le entregaron sus documentos de despido, citando incumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria, interacción no autorizada con alumnos e insubordinación. El membrete oficial hacía que el sencillo acto de bondad pareciera una fechoría punible. Mientras Guillermo vaciaba su pequeña taquilla, no protestó ni suplicó. En cambio, simplemente asintió. Comprendo, pero repetiría mis acciones. Esto es completamente inaceptable, aseveró la señora Latorre mientras observaba su partida. Hemos establecido procedimientos para tales asuntos. No puede simplemente dar comida a los niños sin la debida aprobación. Guillermo solo ofreció una sonrisa melancólica. Señora, por experiencia propia, el hambre no espera procesos burocráticos. Con esas palabras, el anciano veterano cruzó las puertas principales, sin mirar atrás al colegio que había sido su lugar de trabajo durante los 8 años anteriores. La luz del sol de la tarde iluminaba su cabello plateado mientras enderezaba los hombros, el porte militar nunca lo abandonaba por completo, incluso en momentos de adversidad. Lo que nadie sabía era que un único y pequeño par de ojos observó todo el suceso desde detrás de la ventana de un aula. Y esos ojos pertenecían a un individuo con conexiones que pronto perturbarían a toda la comunidad local. Si alguna vez has visto a alguien despedido simplemente por actuar correctamente, quédate con nosotros. Jaime estuvo ausente durante 3 días después del suceso. No asistió a sus clases. Su tutor simplemente informó, baja por enfermedad, pero no proporcionó más información cuando los alumnos preguntaron por la inasistencia de su compañero. El pupitre donde Jaime solía sentarse permaneció desocupado, un involuntario tributo a la compasión que había resultado en la pérdida de empleo de Guillermo. En su residencia, en un modesto apartamento adornado con fotografías y medallas militares, Jaime estaba sentado a la mesa de la cocina. Su madre trabajaba en el turno de noche en el hospital y descansaba durante el día, dejándolo a sus propias reflexiones. El frigorífico apenas contenía provisiones para la semana, meticulosamente asignadas con cada euro estirado al máximo. Usando un lápiz y papel rayado, Jaime compuso una carta a su tío, el capitán Ricardo Becerra, quien entonces servía con la Infantería de Marina con base en Cartagena. La caligrafía del niño era pulcra, resuelta, cada palabra seleccionada con deliberación a pesar de infrecuentes errores de ortografía. La comunicación fue sucinta: tío Ricardo, estoy bien. Pero la única persona amable que conozco fue despedida por ayudarme con la comida. La directora levantó mucho la voz. Sentí miedo. Creo que papá se disgustaría si lo supiera. Jaime dobló la hoja con exactitud, las esquinas alineadas con precisión militar. Una técnica que su padre le había enseñado antes de su despliegue. La introdujo en un sobre, utilizando su dinero de bolsillo para el franqueo, y se dirigió solo al buzón. La correspondencia llegó al capitán Becerra 2 días después, entre requisiciones y resúmenes operativos. Tras leerla detenidamente, no pronunció palabra, simplemente se la pasó a su oficial superior, un coronel de semblante severo, cuyos 30 años de servicio se evidenciaban en las arrugas alrededor de sus ojos. Señor, esto concierne al hijo de mi hermano, fue todo lo que dijo Becerra. El coronel lo examinó 2 veces, luego levantó la mirada, comprendiendo al instante. Lo que las autoridades escolares desconocían, lo que el propio Guillermo no había sabido, era que el padre de Jaime, el sargento primero Miguel Becerra, había perecido en combate 3 años antes mientras rescataba a civiles en una zona de guerra. Su vehículo había sido alcanzado por un artefacto explosivo improvisado y, a pesar de las heridas críticas, había logrado transportar a 3 niños iraquíes a un lugar seguro antes de morir a causa de sus heridas. Por sus acciones, se le había concedido póstumamente la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. La medalla residía en el cajón del dormitorio de Jaime, demasiado dolorosa para que su madre la exhibiera, pero demasiado valiosa para desecharla. Desde entonces, la madre de Jaime había estado compaginando 2 empleos,
recepcionista de hospital durante la noche y repartidora durante el día, olvidando ocasionalmente preparar el almuerzo en la prisa matutina entre sus compromisos laborales. Un sentimiento de orgullo le había impedido inscribirse en el programa de almuerzo gratuito, el mismo orgullo que había hecho que Jaime se mostrara reticente sobre su hambre. Mi padre era un héroe, le había comentado una vez a un compañero que observó su puesto de almuerzo vacío. Los héroes no se quejan. A la mañana siguiente, se convocó a una unidad entera, no para una operación militar, sino para lo que su líder describió como un asunto de mantenimiento del honor. Las instrucciones fueron breves, la tarea fuera de lo común, pero inequívoca, reconocer a un civil que había ejemplificado los principios fundamentales del cuerpo sin siquiera darse cuenta. Viajaron en 3 todoterrenos negros cubiertos de polvo a través de las fronteras provinciales, transportando paquetes de regalo, una bandera doblada ceremonialmente y un uniforme enmarcado. La información circuló a través de las redes militares y, para cuando atravesaron la frontera entre Murcia y Alicante, su grupo se había ampliado para incluir a veteranos de 3 bases diferentes, todos dirigiéndose a una pequeña escuela primaria en la periferia de Alicante. El capitán Becerra explicó a sus hombres durante el trayecto, el individuo que fue despedido, Guillermo Herrero, sirvió en el 7º Batallón de Logística en Irak. No era un veterano cualquiera, estaba entre los que se aseguraron de que los restos de mi hermano regresaran a casa con reverencia. Hizo circular una fotografía, Guillermo, considerablemente más joven pero identificable, de pie rígidamente junto a un contenedor de traslado cubierto por una bandera. Y ahora ha perdido su medio de sustento por proporcionar comida al hijo de mi hermano. La información se propagó por el grupo. Un sargento en el asiento trasero se quitó la gorra, pasando unos dedos ajados por el tiempo a lo largo de su borde. Señor, ¿sabe la escuela a quién despidieron? No, respondió Becerra, contemplando la carretera que se extendía ante ellos. Guillermo nunca habla de su servicio. Nunca informó a nadie de que formaba parte de la unidad que trataba a los soldados caídos con tan profundo respeto. Nunca reveló que él personalmente garantizó que cada familia recibiera a sus seres queridos con dignidad, permaneciendo despierto toda la noche para planchar uniformes y abrillantar botones. Otro infante de marina añadió, el hijo de mi primo asiste a esa escuela. Dice que el anciano conserje simplemente cuenta historias divertidas sobre la arena del desierto y nunca menciona las experiencias difíciles. Nunca habla de los hombres a los que ayudó a traer a casa. El silencio subsiguiente se impregnó de comprensión. Para los militares. No existía deber más noble que rendir homenaje a los fallecidos, ni deshonor más grave que mostrar falta de respeto a quienes cumplían esa sagrada responsabilidad. Al entrar en Alicante, el capitán Becerra recibió una llamada telefónica. Su misión había cobrado impulso. Lo que comenzó como la reacción de una sola unidad se había extendido por las comunidades de veteranos, a través de las plataformas de redes sociales utilizadas por las familias militares, a través de la hermandad invisible que unía a quienes habían servido. Para la mañana, anticipaban que infantes de marina de 3 bases distintas se reunirían en la modesta escuela primaria. Esto ya no se trata solo del niño, dijo su oficial al mando por teléfono. Se trata de lo que Herrero simboliza. La dignidad no cesa con el documento de licenciamiento. Mientras tanto, Guillermo estaba sentado en su pequeño piso, revisando fotografías antiguas. Una lo mostraba con camuflaje de desierto, de pie junto a un avión de transporte. Otra capturaba un momento solemne, sus manos enguantadas colocando una bandera sobre un soldado fallecido. No sentía ira por perder su puesto, simplemente preocupación por Jaime. Sus dedos se detuvieron en una fotografía de una formación de unidad. Al fondo, apenas discernible, estaba un joven sargento, el padre de Jaime, aunque Guillermo nunca había establecido el vínculo. Cogió el teléfono y marcó un número de asistencia comunitaria local. Hola. Deseo informar sobre un niño que podría necesitar ayuda alimentaria, comenzó, sin saber que a kilómetros de distancia, un convoy de infantes de marina se dirigía al Colegio Sagrado Corazón con una resolución muy diferente en perspectiva. ¿Alguna vez has observado a un niño defendiendo lo que es correcto? ¿Y qué ocurre cuando ese niño cuenta con el respaldo de toda una fuerza militar? Lunes por la mañana, 6:57 de la mañana, 3 todoterrenos militares entraron en la zona de aparcamiento del Colegio de Primaria Sagrado Corazón, seguidos por una hilera de coches particulares que transportaban infantes de marina en uniforme de gala completo.
La luz temprana del día brillaba en insignias y medallas pulidas, presentando una vista impresionante frente a la estructura escolar de ladrillo convencional. El espectáculo hizo que profesores y padres se detuvieran. La rutina matutina de dejar a los niños se interrumpió mientras las familias permanecían en sus vehículos, observando cómo se materializaba la formación ordenada. Las puertas de los vehículos se abrieron de golpe, e infantes de marina en uniformes impecables emergieron uno tras otro, disponiéndose en filas precisas en el pavimento. ¿Qué demonios?, murmuró el profesor de educación física, con su taza de café detenida a medio camino de su boca. Un infante de marina portaba una pancarta que decía: «Estamos aquí por Guillermo Herrero, veterano, 67 años». La directora Latorre acababa de hacer su aparición, su vehículo de lujo maniobrando hacia su plaza de aparcamiento designada. Al descender, maletín en mano, su tez perdió todo color al presenciar la reunión militar. Se acercó con cautela, sus tacones repiqueteando contra el pavimento mientras se movía entre los automóviles estacionados. Él ya no trabaja aquí», titubeó, agarrando su cartera de cuero como si fuera una barrera protectora. Un teniente, con el pecho adornado de condecoraciones, la miró directamente a los ojos y declaró resueltamente: «Somos conscientes, pero el honor no depende de un salario. Se funda en la gratitud». La unidad avanzó hacia las instalaciones escolares, avanzando con una exactitud sincronizada que inspiró deferencia al instante. Los padres comenzaron a aparcar sus vehículos erráticamente, abandonando sus horarios matutinos para observar este suceso imprevisto. Los infantes de marina izaron una bandera española en el patio principal, la tela ondeando contra el cielo azul alicantino. Los alumnos apretaban sus rostros contra las ventanas de las aulas, observando con admiración cómo los hombres y mujeres uniformados se disponían en líneas perfectas. Los educadores dejaron a un lado sus tareas matutinas, congregándose en entradas y pasillos, intercambiando preguntas en voz baja que nadie podía resolver. El capitán Becerra avanzó con un micrófono que había sido conectado al sistema de megafonía de la escuela, su voz resonando a través de los altavoces internos y los megáfonos externos. «Alumnos del Colegio Sagrado Corazón, soy el capitán Ricardo Becerra, de la Infantería de Marina. Hace 3 días, un individuo que sirvió a esta nación con honor fue despedido de esta institución por un acto de compasión. Ese individuo, Guillermo Herrero, no solo proporcionó comida a un niño hambriento. Proporcionó comida a mi sobrino, el vástago de un infante de marina caído». Sonidos de asombro se propagaron entre los espectadores congregados. La directora Latorre retrocedió, llevándose la mano a la garganta, comprendiendo abruptamente la gravedad de su juicio. «El señor Herrero nunca les reveló su identidad», persistió el capitán Becerra, su tono mesurado pero resonante de emoción. «Nunca mencionó que en Irak, su deber era garantizar que los soldados fallecidos fueran repatriados con dignidad. Nunca les informó que él personalmente preparó el uniforme de mi hermano antes de su entierro. Nunca se jactó de haber permanecido con el cuerpo de mi hermano durante 2 días consecutivos para asegurarse de que nunca estuviera solo en su último viaje a casa». Para entonces, los padres habían comenzado a congregarse en mayor número, atraídos por llamadas telefónicas y mensajes de texto sobre la presencia militar. Vehículos de noticias locales llegaron a la acera, los periodistas reconociendo la importancia potencial de la aparición de infantes de marina en una escuela primaria un lunes cualquiera. El niño al que ayudó es el hijo del sargento primero Miguel Becerra, quien sacrificó su vida protegiendo un convoy civil de un ataque hostil. Y el hombre que usted despidió fue el mismo individuo que se aseguró de que mi hermano regresara a casa con su familia con honor. La voz del capitán vaciló ligeramente en la última palabra. Detrás de él, los infantes de marina permanecían con una compostura inquebrantable, las miradas fijas al frente, personificando la disciplina y la reverencia que caracterizaban su servicio. Al sargento primero Becerra se le concedió la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo por sus acciones ese día. Salvó a 3 niños antes de perecer. Y la semana pasada, Guillermo Herrero, sin ningún conocimiento de la conexión, mantuvo esa tradición de protección asegurándose de que el hijo de mi hermano no pasara hambre. El capitán se enfrentó a la directora Latorre, quien ahora permanecía inflexiblemente bajo el escrutinio unificado de padres, personal e infantes de marina. «Señora, en la Infantería de Marina, nos adherimos a un principio: nadie se queda atrás». El señor Herrero cumplió ese principio incluso después de concluir su servicio. Cuando observó a un hijo de un compañero caído pasando hambre, no presentó documentación. No estableció un comité.
No esperó autorización. Actuó. La habitual compostura de la directora se había desintegrado. Su boca se movió, pero no emergió ningún sonido. Las bien ensayadas justificaciones administrativas le fallaron en esta situación sin precedentes. No lo sabíamos, articuló finalmente. La política es explícita con respecto a la comida externa. Con el debido respeto, señora, intervino un sargento de artillería, dando un paso al frente. A veces, la compasión humana prevalece sobre las regulaciones. Los infantes de marina congregados asintieron en silenciosa conformidad. Posteriormente, los infantes de marina se dirigieron al modesto edificio de apartamentos de Guillermo. Los residentes observaban desde sus ventanas y balcones cómo la hilera de vehículos aparcaba a lo largo de la vía pública. Cuando Guillermo abrió la puerta, ataviado con unos sencillos pantalones caquis y una camisa de botones descolorida, se quedó atónito al encontrar a los soldados en posición de firmes, saludándolo. ¿Qué significa todo esto?, inquirió, su voz apenas perceptible. Señor Herrero, desconoce la trascendencia de sus acciones, afirmó el teniente. Pero para nosotros, usted personifica el honor silencioso. El tipo que actúa sin esperar reconocimiento ni recompensa. Le entregaron una carta de recomendación del Ministerio de Defensa, con la firma del propio ministro, una medalla al mérito cívico creada especialmente para individuos que sirven más allá de sus deberes militares, y una nueva oferta de empleo, instructor de ética para la iniciativa militar juvenil local, con todos los beneficios y una ayuda para la vivienda. Lo que ocurrió a continuación tomó a todos por sorpresa. Llegaron equipos de noticias, documentando el instante en que numerosos infantes de marina uniformados acompañaron a Guillermo de regreso al Colegio Sagrado Corazón. La procesión se amplió a medida que avanzaban, con veteranos de la localidad uniéndose espontáneamente, banderas españolas ondeando desde las ventanillas de los vehículos. Al pasar por la entrada principal, los alumnos formaron una fila a lo largo del camino, mostrando pancartas hechas a mano: "Gracias, don Guillermo", y "Los héroes alimentan a los héroes". Los profesores se situaron detrás de ellos, algunos secándose las lágrimas mientras el grupo pasaba. La reunión improvisada de la mañana se había transformado en algo más profundo, una lección de honor y sus repercusiones que ningún material educativo podría impartir. La directora Latorre estaba en la entrada de la escuela, visiblemente incómoda, cuando el capitán Becerra se acercó con Guillermo. Su elegante atuendo y su peinado impecable presentaban un marcado contraste con la dignidad sin pretensiones de Guillermo y el uniforme de gala de los infantes de marina. «Señora Latorre», dijo Guillermo amablemente, ofreciéndole la mano, «comprendo sus razones para hacer cumplir las regulaciones. Los centros educativos requieren estructura, pero ocasionalmente, las reglas necesitan excepciones». En lugar de una respuesta verbal, ella le entregó un sobre que contenía sus documentos de readmisión, acompañados de una disculpa formal de la Junta Escolar, que había convocado una sesión urgente tras numerosas comunicaciones del cuartel general de la Infantería de Marina. Sin embargo, Guillermo no aceptó de inmediato. Antes de considerar regresar, declaró, solicitaría que la escuela establezca una iniciativa de alimentos sin preguntas, asegurando que ningún niño necesite justificar su hambre. El capitán Becerra dio un paso al frente. La Infantería de Marina proporcionará los fondos. Lo llamaremos el programa Becerra Herrero. Mi hermano habría deseado eso, su nombre junto al del individuo que honró a su hijo. Mientras los flashes de las cámaras destellaban y los periodistas se congregaban, Guillermo observó a Jaime entre la multitud, parcialmente oculto detrás de su madre, quien se había tomado el día libre del trabajo después de ser informada sobre la asamblea. El niño se lanzó hacia adelante, liberándose del agarre de su madre, y abrazó al anciano conserje con gran afecto. «No me informaste de que tu padre era un héroe», murmuró Guillermo, agachándose para mirar al niño a los ojos. Jaime alzó la vista, las lágrimas corrían por su rostro. «Tú tampoco me informaste de que lo eras. ¿Alguna vez has presenciado a un individuo que fue despedido y luego honrado por un pelotón entero? Escribe, honor, si crees que la justicia siempre prevalece, a veces vestida de uniforme». Guillermo declinó apariciones en los medios y rechazó ayuda monetaria, conservando únicamente la bandera enmarcada y una insignia grabada con: «La unidad nunca olvida a quienes actuaron correctamente cuando otros miraron hacia otro lado». Jaime regresó a la escuela. Llevaba una fiambrera nueva a diario, suministrada por la unidad de su tío, pero adoptó una práctica que asombró a sus instructores: compartía constantemente la mitad de su comida.
Cuando se le interrogaba sobre sus acciones, simplemente declaraba, porque eso es lo que hacen los héroes. El niño era ahora reconocido por todos, no porque su tío fuera infante de marina o su padre un héroe fallecido, sino porque había defendido al conserje cuando nadie más lo hizo. Su sencilla carta había puesto en marcha a toda una rama militar y había alterado el espíritu de su escuela. En el patio del colegio. El banco de piedra donde Guillermo solía depositar comida ahora exhibía una pequeña placa conmemorativa. Aquí, alguien una vez actuó correctamente, no porque se lo ordenaran, sino porque no podía ignorar la necesidad. 6 meses después, el programa Becerra Herrero se había extendido a 47 escuelas en toda la comunidad autónoma. El concepto era sencillo: comida fácilmente accesible sin preguntas, financiada por asociaciones de veteranos y gestionada por voluntarios. Un número significativo de estos voluntarios eran veteranos ellos mismos, descubriendo un nuevo significado al garantizar que ningún niño experimentara el hambre que una vez se había soportado en silencio. Guillermo, con el tiempo, aceptó el puesto de profesor en la iniciativa militar juvenil, pero únicamente los fines de semana. Los días de diario, continuaba con sus deberes en el Colegio Sagrado Corazón, donde su sola presencia actuaba como un recordatorio constante de que la compasión ocasionalmente exige valentía. La directora Latorre, permanentemente afectada por los acontecimientos, colaboró con Guillermo para revisar las regulaciones escolares. Conjuntamente, establecieron un marco donde las reglas servían a las personas, en lugar de lo contrario. La puerta de su despacho, antes prohibitivamente cerrada, ahora permanecía entreabierta con un cartel que declaraba: las soluciones comienzan aquí. Una tarde, mientras Guillermo atravesaba el pasillo, observó a un alumno de primer curso pasando discretamente un sándwich a un compañero. Cuando sus miradas se encontraron, el niño se tensó, anticipando una acción disciplinaria. En cambio, Guillermo sonrió y musitó: a veces, la amabilidad es la regla primordial. Los niños le devolvieron la sonrisa, reanudando su tranquila interacción. La narrativa acaparó la atención nacional, iniciando diálogos sobre cómo las comunidades ayudan a las familias militares y los efectos de gran alcance de los pequeños actos de compasión. Legisladores de 3 comunidades autónomas formularon proyectos de ley para entornos escolares libres de hambre, haciendo referencia al suceso Becerra Herrero en sus secciones introductorias. El capitán Becerra realizaba visitas frecuentes, acompañado de infantes de marina para conversar con los alumnos sobre el servicio que se extiende más allá de la guerra, servicio a la comunidad, a los principios rectores, los unos a los otros. Durante una de esas visitas, apartó a Guillermo. Mi hermano estaría orgulloso, dijo en voz baja. No solo de tus acciones por su hijo, sino por lo que has iniciado. Guillermo palmeó suavemente el hombro del capitán. Simplemente recordamos a las personas que detrás de cada uniforme y cada niño, existe una historia de la que quizás no somos conscientes. En el Día de las Fuerzas Armadas de ese año, el Colegio Sagrado Corazón organizó una ceremonia distintiva. Alumnos e infantes de marina permanecieron al unísono mientras Guillermo izaba la bandera. Jaime estaba a su lado, ya no el niño hambriento en el banco, sino un joven que comprendía la influencia de abogar por los demás. Mientras la bandera ascendía a su máxima altura, Guillermo saludó, no solo como exmilitar, sino como un individuo que había descubierto un nuevo propósito: asegurar que ningún niño se sintiera ignorado y ningún acto de bondad quedara sin reconocimiento. Los efectos de aquella simple bolsa de almuerzo persistieron en extenderse, demostrando que ocasionalmente la influencia más potente no es ni la autoridad ni las regulaciones, sino la silenciosa determinación de aquellos que se niegan a apartar la mirada cuando alguien necesita ayuda. ¿Alguna vez has presenciado a un individuo despedido por ayudar a otros y posteriormente ensalzado por una fuerza imprevista? Comparte una instancia en la que observaste a alguien silencioso finalmente ser reconocido por toda una comunidad.